Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hablar ahora acerca de los músculos escapulohumerales. Los músculos escapulohumerales, entre ellos vamos a encontrar a este músculo importantísimo que es el músculo deltoides. El deltoides es un músculo potente y grueso, de contextura tosca, que recubre el hombro y va a formar su contorno redondeado del hombro. Bueno, va a estar irrigada por la rama colateral de la arteria axilar. Ahora, vamos a hablar acerca de sus inserciones de este músculo deltoides. El músculo deltoides tiene una inserción proximal en el tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Ahí está su inserción proximal o su origen. Tercio lateral de la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Desde acá, las fibras musculares empiezan a descender hacia abajo. Al descender las fibras musculares, van a terminar insertándose distalmente en la tuberosidad deltoidea del húmero. En la tuberosidad deltoidea del húmero, que está en la cara externa del húmero, por si acaso. Está inervado por el nervio axilar que se origina de la C5 y la C6. ¿Qué acción tiene este músculo deltoides? El músculo deltoides es aquel que va a tener las siguientes acciones. Por ejemplo, la porción clavicular. La porción clavicular que es anterior flexiona y rota el brazo medialmente. Flexiona y rota el brazo medialmente. La porción acromial, que está en la parte media, abduce el brazo. Y la porción de la espina de la escápula, que está en la parte posterior, extiende y rota el brazo lateralmente. Extiende y rota el brazo lateralmente. Esas son las acciones que tiene este músculo deltoides. Ojo, que el músculo deltoides también, de acuerdo a su forma, es un músculo multipeniforme, ¿no? De acuerdo a la forma. Pero también se lo considera como el músculo coaptor, ¿sí? Si recuerdan, es un músculo coaptor. Bien, pasamos al siguiente músculo. Hablamos del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor tiene una inserción proximal en la cara posterior del ángulo, aquí se ve mucho mejor, vista posterior. Su inserción proximal se origina en la cara posterior y ángulo de la escápula. Ahí está el origen. Y de acá las fibras musculares ascienden para luego terminar en el labio medial del surco intertubercular. Entonces termina en su labio medial del surco intertubercular. Este va a estar inervado por el nervio subescapular inferior y que se origina de la C5 y la C6. La acción que tiene aduce y rota el brazo medialmente. Si se contrae, aduce y va a rotar el brazo medialmente. Está irrigada por la arteria subescapular, músculo redondo mayor. Pasamos a hablar acerca de los músculos de los manguitos rotadores. Estos son los músculos de los manguitos rotadores. Reciben el nombre de músculos manguitos de los rotadores porque van a formar un manguito. Estos 4 músculos van a rotar alrededor de la articulación del hombro. Cuando se mueven estos músculos de los manguitos rotadores, mueven la articulación del hombro. Empecemos a detallar estos músculos de los manguitos rotadores. Si ustedes ven, pues vamos a ir viendo cuáles son los músculos de los manguitos rotadores. 1. Músculo supraespinoso. 2. Músculo infraespinoso, que está debajo de la espina. Y 3. El músculo redondo menor. 3 músculos que están en la cara posterior de la escápula. 3 músculos que están en la cara posterior de la escápula. Y ojo, que el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor
van a terminar estos tres músculos en el tubérculo mayor del húmero. Acuérdense que el tubérculo mayor del húmero dijimos que tiene tres carillas, una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior. La carilla superior es para que se inserte el músculo supraespinoso, la carilla media para el músculo infraespinoso y la carilla inferior para el músculo redondo menor. Así, las tres carillas del tubérculo mayor van a estar formados por estos tres tendones de estos músculos: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, por la cara posterior. Por su cara anterior de la escápula encontramos al músculo subescapular. El músculo subescapular es el cuarto músculo de los manguitos rotadores. El músculo subescapular es aquel que se va a insertar en la cara anterior de la escápula, como pueden ver, y va a terminar insertándose en el tubérculo menor del húmero. Tubérculo menor del húmero. Esto también puede y podría ser pregunta de parcial. ¿Qué músculo o cuál de los músculos de los manguitos rotadores termina insertándose en el tubérculo menor del húmero? Y la respuesta es el músculo subescapular. Muy bien, ya que lo hemos visto, hemos dado una introducción. Aquí podemos ver la escápula. Aquí podemos ver al músculo subescapular por la cara anterior y en la cara posterior a los tres músculos restantes: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esta es una forma para poder encontrar las inserciones en el hueso. Acá tenemos al húmero y pues el dedo gordo lo toca el tubérculo menor, el dedo índice, dedo medio y anular toca el tubérculo mayor del húmero. Pero al tocar los dedos nos hace pensar que es las tres carillas: carilla superior para el supraespinoso, carilla media para el infraespinoso y la carilla inferior para el redondo menor, ¿no? Y el dedo gordo para el tubérculo menor, que va a estar el músculo subescapular. Empecemos a ver sus inserciones. Vamos a empezar a hablar por el músculo supraespinoso. Es aquel que ocupa la fosa supraespinosa. Bueno, ¿dónde está su inserción proximal? La inserción proximal se origina en la fosa supraespinosa. Y de acá las fibras empiezan a ir distalmente. Es decir, que su inserción distal está en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Este músculo supraespinoso está inervado por el nervio supraescapular, que se origina de las C4, C5 y C6. La acción que tiene: inicia la abducción del brazo y ayuda al deltoides en esta, y actúa con los músculos de los manguitos rotadores. El siguiente músculo, el músculo infraespinoso, que está debajo de la espina de la escápula. El infraespinoso es aquel que ocupa los 3/4 inferiores que están por debajo de la espina de la escápula. Es decir, que va a estar en la fosa infraespinosa. Por lo tanto, es considerado un potente rotador lateral del húmero porque tiene grandes cantidades de fibras musculares. Es un potente rotador lateral del húmero. ¿Dónde se va a insertar? Su inserción proximal, que es esta, su inserción proximal, se va a insertar en la fosa infraespinosa de la escápula y de acá se va a insertar distalmente en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Este está inervado por el nervio supraescapular de la C5 y la C6. Ya lo habíamos indicado, es un potente rotador lateral del brazo y también va a actuar juntamente con los músculos de los manguitos rotadores. Y dirán, ¿qué función tienen los manguitos rotadores? Tener rotación para el hombro. Luego tenemos pues al siguiente músculo, ¿no? Lo vemos ahí, al músculo redondo menor. El músculo redondo menor es un músculo estrecho, alargado y está ocultado completamente por el músculo deltoides, ¿no? Y se dirige pues claramente desde la parte debajo en la fosa infraespinosa, en el borde lateral, y va a dirigirse hacia el húmero. Por tanto, ¿cuáles son las inserciones del redondo menor? Bueno,
se va a insertar proximalmente en la porción media, en la mitad de la escápula, a la altura de la parte media, y el borde lateral de la escápula. Mitad de la escápula y borde lateral de la escápula. Ahí está su inserción proximal. Y su inserción distal termina en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Este músculo redondo menor está inervado por el nervio axilar de la C5 y la C6 y la acción que tiene rota lateralmente el brazo. Actúa también junto con los músculos de los manguitos rotadores. Y finalmente, esos son los tres músculos que están en la parte posterior: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El que se encuentra en la cara anterior de la escápula es el músculo subescapular. Es un músculo grueso, es un músculo triangular. Este va a estar en la cara anterior de la escápula, se va a relacionar con las costillas, ¿sí? Va a formar la pared posterior de la axila por si acaso. Y pues este músculo subescapular, su inserción proximal está en la fosa subescapular. Fosa subescapular de la cara anterior de la escápula. De acá las fibras musculares ascienden y van a terminar insertándose distalmente en el tubérculo menor del húmero. Es el único que termina en el tubérculo menor del húmero. Está inervado por los nervios subescapulares superiores, inferiores de las C5, C6 y C7. Este músculo subescapular, ¿qué acción tiene? Rota medialmente el brazo y también ayuda a los músculos de los manguitos rotadores y, ojo, ayuda a mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea. O sea que al contraerse va a ayudar a que entre dentro de la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? Esa es una de las acciones importantes que tiene. Bueno, el músculo redondo menor está irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior. Y el músculo subescapular va a estar irrigado por la arteria cervical transversa. Bueno, hasta ahí hemos visto los músculos de los manguitos rotadores. Hasta ahí, esos serían todos los músculos que encontramos tanto en la región pectoral que hemos visto como en la región posterior, como los axioapendiculares y los escapulohumerales. Esta es una forma de exploración del músculo deltoides. Acá tenemos al médico que con una mano va a tocar la parte del hombro, a buscar al músculo deltoides, y con la otra mano pues agarrar y sujetar el brazo. Por lo tanto, al paciente se le pide que realice un movimiento lateral, como dice la flecha, y el médico con esta otra mano presiona hacia el lado opuesto. Entonces, si el paciente está haciendo un movimiento hacia la parte lateral, el médico está haciendo el movimiento hacia la parte medial, está haciendo una oposición. Cuanto más fuerza hace el paciente, pues más contracción tendría que haber en el músculo deltoides. Esa oposición que está viendo acá va a hacer que exista una contracción en el músculo deltoides. Es una forma para explorar al músculo deltoides, ¿no? Bueno, ahí también podemos ver, el sujeto debe poner el brazo en abducción y aducirlo contra resistencia para poder explorar también al músculo redondo mayor. Ojo, esto es importante, esto es clave como para un parcial en cualquier tipo de preguntas. Es importante considerar este espacio cuadrangular. El espacio cuadrangular tiene límites. Miren, este espacio cuadrangular, un espacio cuadrado, ahí vemos, por eso se llama espacio cuadrangular. Es importante este espacio, cómo está delimitado y cuál es su contenido. El espacio cuadrangular está delimitado superiormente por el músculo redondo menor, inferiormente por la porción larga del tríceps, ¿sí? Inferiormente, perdón, por el redondo mayor. Luego, medialmente por la porción larga del tríceps y lateralmente por el húmero. A ver, lo vamos a ver mejor, más de cerca. Este espacio cuadrangular, ¿cuáles son sus límites?
Superiormente por el músculo redondo menor. Inferiormente por el músculo redondo mayor, su límite inferior. Su límite medial por la porción larga del tríceps. Y su límite lateral, el húmero. Y así se forma el espacio cuadrangular. ¿Cuál es su contenido de ese espacio cuadrangular? ¿Qué pasa por dentro de ese espacio cuadrangular? Pasa el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Nervio axilar y arteria circunfleja humeral posterior. Ese es el contenido de ese espacio cuadrangular. Así que no se olviden, límites del espacio cuadrangular y su contenido del espacio cuadrangular. También podemos encontrar otro espacio importantísimo, que es un espacio triangular, que se llama el triángulo clavipectoral o llamado deltopectoral. Este triángulo clavipectoral, como dice clavipectoral, estamos hablando de este espacio, ¿ya? Que va a estar delimitado arriba por la clavícula, medialmente por el músculo pectoral mayor y lateralmente por el músculo deltoides. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca. Este es el triángulo clavipectoral o este de acá, que es igual. Entonces ese triángulo clavipectoral o llamado deltopectoral está delimitado hacia arriba por la clavícula, está delimitado medialmente por el músculo pectoral mayor y lateralmente por el músculo deltoides. Ese es el triángulo clavipectoral o deltopectoral. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué hay dentro de este triángulo? Va a pasar una vena que se llama la vena cefálica. La vena cefálica pasa por el surco deltopectoral y va a ingresar dentro de este triángulo clavipectoral. O sea que el contenido del triángulo clavipectoral o deltopectoral es la vena cefálica. La vena cefálica que va a ingresar dentro y va a desembocar en la vena axilar. Límites, no se olviden a tomar en cuenta. Bueno, y esa es la anatomía de superficie para poder ver la región de la escápula, los músculos axioapendiculares posteriores. Bueno, es una patología, la escápula alada, ¿no? Es una escápula alada derecha, que si ven está más rotada. Cuando se levanta el brazo se puede ver esto, el borde medial y el ángulo inferior que separa de la pared torácica. Bueno, y lesiones, ¿no? Lesiones, el deltoides se atrofia cuando el nervio axilar está dañado. Si el nervio axilar se daña, el músculo deltoides empieza a encogerse y empieza a atrofiarse. La anestesia por lesión del nervio axilar. Muchas veces colocan anestesia y lo malo es que lo dañan al nervio axilar. Y si se daña el nervio axilar, pues el músculo deltoides empieza a sufrir y empieza a atrofiarse y a encogerse. Bien. Bueno, eso es todo lo que podemos ver el día de hoy. Esa es la región pectoral. Bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a hablar de otra región, que es la región de la axila. Bueno, de la región pectoral y escapular vamos a pasar a la región de la axila. La región de la axila es aquella que está debajo de la región del hombro. La región de la axila, por esta axila van a pasar vasos, nervios, todo un paquete vasculonervioso. La axila tiene la forma de una pirámide. Vean ustedes, la axila tiene esta forma de una pirámide. Por tanto, presenta un vértice, una base, 4 paredes. De las 4 paredes, 3 paredes son musculares. El vértice se va a relacionar con la primera costilla, con la clavícula y con el borde superior de la escápula. Veamos, ¿con quién se relaciona el vértice? Se relaciona con la clavícula, se relaciona con la primera costilla. ¿No es así? Y con el borde superior de la escápula. Entonces vamos a ver. Ahí tenemos. Aquí está la escápula. No sé si logran ver. Así que el vértice
de la región de la axila se relaciona con su vértice, con la clavícula, con la primera costilla y con el borde superior de la escápula. Ese es el vértice de la axila. Además que este vértice va a presentar un orificio. Ese orificio es el conducto cérvico-axilar. Es el que va a comunicar con la región cervical. O sea que su vértice presenta ese orificio. La base o llamada fosa axilar. Bueno, está formada por piel, por tejido celular subcutáneo que está debajo. La fascia axilar va a presentar un pliegue axilar anterior, un pliegue axilar posterior, pared torácica y se relaciona pues con la cara medial del brazo. Vamos a ver. Esta es la base. La base, ¿con qué estructura se va a relacionar? A simple vista, pues la base va a estar formada primeramente por piel. Cuando nosotros elevamos el brazo, pues debajo del brazo, lo primero que vemos es un espacio que está formado por piel. Debajo, tejido celular subcutáneo. Y debajo de ese tejido celular subcutáneo, ¿qué encontramos? Pliegues axilares. ¿Cuáles son los pliegues axilares? Estos de acá, que cuando elevamos, tocamos adelante un pliegue anterior y detrás un pliegue posterior. O sea que lo vamos a ver a la axila de esta forma. Pliegue axilar anterior y pliegue axilar posterior. Luego, se va a relacionar con la pared torácica y con la cara medial del brazo. Veamos. Se relaciona con la pared torácica y con la cara medial del brazo, del húmero, ¿no? Para ser más claros. Entonces, esa es la base de la axila. Muy bien, ya conocemos su vértice y su base. Ahora nos vamos a conocer sus paredes. ¿Cuántas paredes tiene? 4 paredes. De las 4, 3 son musculares y una no es muscular. Vamos a empezar por la pared anterior. La pared anterior de la axila está formada por 2 capas, pero a la vez va a estar formada por músculos. La pared anterior va a estar formada por el músculo pectoral mayor, por el músculo pectoral menor, por la fascia pectoral y clavipectoral. La fascia pectoral y clavipectoral, estas van a formar el pliegue anterior de la axila, lo que tocamos en la parte anterior. Pliegue anterior de la axila gracias a la fascia pectoral y clavipectoral. No se olvide, pared anterior. Vamos a ver las paredes. Fíjense en esta imagen. Esto que estamos viendo sería la pared anterior, pero para verlo mejor vamos a cortarlo y vamos a verlo desde arriba. Vean esta imagen. Lo vamos a cortar en sentido transversal para ver desde arriba. O sea que aquí tengo, para que se den cuenta, esta es la pared anterior. Esta es la pared medial donde están las costillas. Aquí está el húmero y esta es la pared posterior. Entonces, dice, pared anterior. La pared anterior, ¿por qué músculos está formada? Por el músculo pectoral mayor, por el músculo pectoral menor y por la fascia clavipectoral. Esa es la pared anterior, que tiene músculos. ¿Qué músculos forma la pared anterior? Músculo pectoral mayor y músculo pectoral menor. Y la fascia clavipectoral. Pared anterior de la axila. Pared posterior. La pared posterior de la axila está formada anteriormente por el músculo, por la escápula y el músculo subescapular. Esa es la pared posterior. Repito, anteriormente está formada por la escápula y el músculo subescapular. Inferiormente, un poco más abajo, su pared posterior va a estar formado por el redondo mayor y el dorsal ancho. El músculo redondo mayor y dorsal ancho son los que van a formar el pliegue posterior de la axila. Habíamos dicho, si elevamos el brazo, pliegue anterior y por detrás el pliegue posterior. Ese pliegue posterior de la axila formado por el redondo mayor y dorsal ancho.
Veamos la pared posterior. Bueno, aquí tenemos la pared posterior. Si ustedes ven, esta es la pared posterior. ¿Por quién está formada la pared posterior? Por la escápula. Y delante de la escápula se encuentra el músculo subescapular. Y más abajo del subescapular, pues lo vamos a encontrar al redondo mayor y al dorsal ancho, que van a formar el pliegue posterior de la axila. ¿No? Muy bien. Así que esa es la pared posterior, formada por la escápula, formada por el músculo subescapular, por el dorsal ancho en la parte inferior y por el redondo mayor. Eso es la pared posterior de la axila. La pared medial. La pared medial de la axila está formada por las costillas 1, 2, 3 y 4, por los músculos intercostales y el músculo serrato anterior. Pared medial. Veamos la pared medial. La pared medial está formada por las costillas. Costilla 1, 2, 3 y 4. Y por los músculos intercostales que están entre las costillas. Y además por este músculo que es el músculo serrato anterior, que es el músculo del boxeador, si recuerdan. Este es el músculo serrato anterior. Así que 3 estructuras forman la pared medial de la axila. Costilla 1 a la costilla 4, músculos intercostales y el músculo serrato anterior. Pared medial de la axila. Hasta el momento hemos visto 3 paredes. Pared anterior, que tiene músculos, la pared posterior también tiene músculos y la pared medial también tiene músculos. 3 paredes musculares, pero habíamos indicado que existen 4 paredes. 3 son musculares y una que no es muscular. O sea que la que nos falta es la pared lateral. La pared lateral está formada por el surco intertubercular. Nada más. Así que veamos. Su pared lateral, ya, es esta. Ahí está, pared lateral. La pared lateral solo está formada por este surco intertubercular. ¿Sí? Aquí está el tubérculo mayor y aquí está el tubérculo menor, porque ahí está el músculo subescapular que termina en el tubérculo menor. Tubérculo menor, tubérculo mayor. En medio, el surco intertubercular. O sea que la pared lateral de la axila está formada por este surco intertubercular, que es hueso, nada más. Así que esa es la única pared que no tiene músculos, que es considerada como hueso. Pero pues, anatómicamente sabemos que va a haber estructuras, ¿no? Que en el suelo del surco intertubercular vamos a encontrar al tendón del músculo dorsal ancho. Pero, bueno, es lo que nos dice el texto, así que a mantenernos en base al texto. Así que esas son las 4 paredes de la axila, una pared anterior muscular, pared medial muscular, pared posterior muscular y la pared lateral que no es muscular, que solo está formada por el surco intertubercular. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la axila. Así que como han podido ver, pues ahí hemos visto las paredes, ¿no? La axila es de forma de una pirámide, tiene un vértice, tiene una base, tiene una pared anterior, tiene una pared lateral, tiene una pared medial y tiene una pared posterior hacia atrás, ¿no? Así que esas son las 4 paredes. Y aquí la hemos visto en un corte transversal visto desde arriba. Así que esas son las 4 paredes. Ahora, ¿cuál es su contenido? Ven ustedes que es un agujero, ¿verdad? Pues tiene que haber un contenido. Su contenido es la arteria, la vena axilar. Arteria axilar, vena axilar, tributarias, algunas ramas, y vasos linfáticos. Y además el plexo braquial. Ese es el contenido de la axila. Arteria axilar, vena axilar, ramas colaterales, vasos linfáticos y tenemos el plexo braquial. Veamos.
Como vemos que está vacío, hemos formado las paredes. Ahora vamos a ver su contenido. Miren, si nosotros cortamos en este corte, ya un corte sagital, lo cortamos, vamos a poder encontrar, por ejemplo, ahí la región de la axila. Aquí tenemos la escápula, aquí tenemos el subescapular, aquí tenemos el pectoral mayor y ahí va a estar la región de la axila. Pero vamos a verlo mejor en esta imagen. Vean, ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es su contenido de la región axilar? Bueno, está vacío, pero ahora lo llenamos. Ahí está su contenido de la región de la axila. O sea que contiene la arteria axilar, contiene la vena axilar, contiene sus vasos linfáticos y contiene al plexo braquial. Ese es el contenido de la región de la axila. Ojo, ya aquí les pueden hacer un engañito, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El nervio axilar, ojo, el nervio axilar pasa por ese hueco de la axila. No, tendría que decir, ¿no? Por el contenido de la axila. Su contenido de la axila sería arteria axilar, vena axilar y nervio axilar. No. Arteria axilar sí, vena axilar sí, pero el nervio axilar no. Porque el nervio axilar no va a pasar, sino que el nervio axilar, si ustedes recuerdan, directamente va a ir hacia el músculo deltoides. O sea, va a inervar el músculo deltoides y el redondo mayor. Entonces no va a pasar por el hueco de la axila. No va a pasar el nervio axilar. Solo el plexo braquial. Ahí tenemos. Entonces, ahí vemos que por esa región de la axila va a pasar el plexo braquial, pero el nervio axilar se dirige hacia el deltoides. O sea que no va a pasar por este huequito de la axila. Sí lo vamos a ver en este contenido de la axila, a la arteria axilar, la vena axilar y al plexo braquial. Y además a sus nódulos linfáticos, que son los más importantes. Bueno, ahí vamos a encontrar a la arteria axilar. Esta arteria axilar que es muy importante. La arteria axilar tiene límites. ¿De dónde a dónde se extiende? Pero ojo que la arteria axilar es continuación de la arteria subclavia. Ustedes recordarán la arteria subclavia, esta arteria subclavia que cuando llega hasta la clavícula y al borde externo de la primera costilla, hasta ahí termina la arteria subclavia. Pasa el borde externo de la primera costilla, pasa la clavícula, ya se llama arteria axilar. Entonces, el momento que pasa la clavícula y el borde externo de la primera costilla, ya se llama arteria axilar. Es decir, que en el borde externo de la primera costilla termina la arteria subclavia y pasa el borde externo y empieza la arteria axilar. Así que la arteria axilar va desde el borde externo de la primera costilla, ¿no? A esa altura es aproximadamente su límite. Y de ahí, pues este va a descender, ¿no? Hasta llegar a su límite inferior. Bueno, ¿y su límite inferior dónde termina? Termina en el borde inferior del músculo redondo mayor. Borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, por acá más o menos se va a encontrar su límite. Ahí tengo una línea. Por acá va a estar el músculo redondo mayor y pues ahí va a estar su borde. Entonces, esta arteria axilar se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, por eso decimos que la arteria axilar, vuelvo a recalcar, se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Porque el redondo mayor va a ascender, si recuerdan, entonces acá va a estar el borde inferior del redondo mayor. Todo esto se llama arteria axilar. Y la arteria axilar, como tal, va a presentar ramas colaterales. Se va a dividir en 3 porciones. Primera porción, segunda y tercera porción.
La primera porción de la arteria axilar va a dar a la arteria torácica superior. Arteria torácica superior. Vean ustedes, la primera porción va a originar su primera porción a esta arteria que se llama arteria torácica superior. Esta es la primera porción y su primera rama colateral. Repito, arteria torácica superior. La segunda porción va a dar origen a la arteria toracoacromial y a la arteria torácica lateral. Arteria toracoacromial y arteria torácica lateral. Entonces, la segunda porción, ¿qué es lo que va a originar? Ahí lo vamos a ver, a la arteria toracoacromial, que es esta. La arteria toracoacromial y a esta arteria, ¿no? Que es la torácica lateral. Entonces ahí tenemos a la arteria toracoacromial y a la torácica lateral. Dos ramas que salen de la segunda porción. Arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral. Tercera porción. La tercera porción va a dar origen a la arteria circunfleja, a las arterias circunflejas humerales, anterior y posterior, y a la arteria subescapular. La arteria subescapular pues va a originar a la arteria circunfleja escapular y a la arteria toracodorsal. Bien, entonces, tres arterias. 1. La tercera porción va a originar a esta arteria. Se llama arteria circunfleja humeral anterior. Arteria circunfleja humeral anterior. 1. 2. Arteria circunfleja humeral posterior. Las dos arterias circunflejas, humeral anterior y humeral posterior, van a abrazar al cuello quirúrgico del húmero. Van a abrazar al cuello quirúrgico que está el húmero. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esta arteria, la arteria circunfleja humeral posterior, va a pasar por el espacio cuadrangular, un espacio cuadradito que acabamos de ver. Va a pasar por ese espacio cuadrangular. Esta arteria circunfleja humeral posterior. Así que esta es la arteria circunfleja humeral posterior que pasa por el espacio cuadrangular, pasa por detrás del húmero y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior. Así las dos circunflejas humerales, anterior y posterior, se anastomosan abrazando al cuello quirúrgico. Dos ramas. Y la tercera es la arteria subescapular. La arteria subescapular, que es esta, pues que va a dar algunas otras ramas más. Así que esas son las ramas de la arteria axilar. Bueno, muchachos, vayan colocando la asistencia por el chat, por favor. Vayan colocando su asistencia. No se olviden que la arteria axilar es muy facilito, ¿ya? 3 porciones. Primera porción, escuchen bien, este es un tip. Primera porción, una rama torácica superior. Segunda porción, 2 ramas, toracoacromial y la torácica lateral. 2 ramas. Segunda porción, 2 ramas. Tercera porción, 3 ramas. Circunflejo humeral posterior, circunflejo humeral anterior y la arteria subescapular. ¿Se han dado cuenta? 3 porciones, cada una tiene su propia rama colateral. Bueno, eso es la arteria axilar, muchachos. Hasta aquí hemos visto nuestra arteria axilar. Bueno, vamos a quedar acá. La siguiente clase, que es, bueno, la semana que viene, vamos a continuar con la vena axilar. Pero vamos a volver a ver desde arterias. ¿Ya? Arterias, venas, y de ahí pasamos a la región de brazo. Muy bien, hemos concluido. Nos vemos, chicos. Hasta la siguiente clase. Se cuidan. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. No se olviden hacer sus tareas, muchachos. No se olviden hacer sus tareas y volver a repasar y pueden volver a ver el video para